Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un programa en el que hacemos repaso de los asuntos que nos preocupan a día de hoy, y por eso están con nosotros David Álvaro García, que es director de comunicación de Acento Asuntos Públicos. David, bienvenido. ¿Qué tal? Un placer. Siempre digo que entre amigos, pero hoy especialmente. Sí, además, no sé, me pongo yo un poco celosa porque cuando convoqué a Álvaro Ballarín, Álvaro, bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Portavoz de Presupuestos y Hacienda de la Comunidad de Madrid, vamos, lo más divertido de tocar. No bueno, sabía que tienen su arte, desde luego, sí. Sobre todo hacerlos bien. Sí, no como otros. No sabía que erais pareja de moda, habéis estado también juntos esta semana en Capital Radio. ¿Estáis con algún representante común o algo? Lunes. Pareja de baile somos. Yo creo que han visto que funciona y pues como el dúo dinámico. Yo llegué a Capital Radio, vi ahí a David Álvaro, que es buen amigo, una persona brillante, y dije, pero esto no era el miércoles al mediodía en María José Peláez, y vi que no. Bueno, pues Álvaro nos hablará de la convención del PP, del precio de la luz, de Carmona y Iberdrola, y con David Álvaro especialmente. Luego podéis, por supuesto, apuntar temas o vuestra opinión uno al otro, el otro al uno. ¿Qué lío estoy organizando ahora mismo? David nos hablará del aumento de la edad de jubilación, de la falta de suministros en el Reino Unido. Parece que el Brexit no les ha sentado todo lo bien que ellos pensaban. Y también de los botellones, que además lo dejamos pendiente la semana pasada, y creo que esos macro botellones hay que ver qué hay detrás y los problemas de seguridad. Pero hoy hemos querido contar con Esteban Novillo, que él es periodista. Esteban, bienvenido. Encantado de estar con vosotros en esta mesa. Y además dirige un programa estupendo aquí que se llama Cuna de Talentos, donde tiene cabida pues del mundo del baloncesto, desde jugadores que pasan por la NBA, una árbitro que parece familia, pero no es familia, que se apellida Peláez, una chica estupenda. También das cabida a baloncesto en silla de ruedas, árbitros, fisios, entrenadores. Y Pau, nada más y nada menos que en el Liceo de Barcelona, como un señor, como ha sido toda la vida, ha dicho adiós, Pau Gasol, a su etapa profesional como jugador. Sí, además lo comentamos antes de empezar el programa, que no por esperado, ya tenía una fecha caducidad próxima la carrera profesional de Pau Gasol en el baloncesto. Deja de ser menos triste, y viendo la rueda de prensa en directo, pues te quedas helado, y de alguna manera el sitio que eligió para su despedida yo creo que también nos da pauta del deportista del que estamos hablando. Hay que recordar que cuando él estaba en Los Ángeles Lakers y acababa contrato, podía elegir dónde jugar, y fue buscando los destinos. Dice, bueno, Los Ángeles ya he vivido varios años aquí, ¿dónde quiero vivir? En Chicago. ¿Por qué? Por los teatros, por los musicales, evidentemente pues un perfil cultural que Pau siempre ha demostrado. ¿Y qué te impresionó más de su despedida? ¿Qué imágenes nos podemos quedar? Yo creo que estaba rodeado de su gente. Hizo un repaso, pues lo primero los entrenadores que le ayudaron a llegar a la élite. Para mí la parte más emotiva quizá fue ese recuerdo a Kobe Bryant, que le dijo, que le enseñó a ser un líder, le enseñó a competir, y de hecho su hija se llama Elizabeth Gianna, el segundo nombre, en honor a la hija fallecida de Kobe Bryant, que falleció junto al padre en el accidente de helicóptero en Los Ángeles. Y ahí yo creo que es el momento más duro para él, ¿no? Él decía, es mi hermano mayor. Pau tiene dos hermanos, Marc y Adrià, dice, y Kobe era mi hermano mayor. Pero quizá lo que más, cómo destaca Juan Carlos Navarro. Pau Gasol llegó con 16 años al Barça y dijo, Juan Carlos, aparte de compañero, me ha enseñado lo que es la amistad. Y decía medio en broma que las citas con su novia para ir al cine, pues que se colaba él en medio. Y dice, tan mal no ha ido porque sigue con la misma mujer desde entonces, ¿no? Pero bueno, esa amistad, toda la gente cercana que tenía Pau a su alrededor, y bueno, en este caso pues también una imagen cuando él se rompe, que está con su hija en brazos, que la hija imita exactamente pues bueno el gesto que hace el padre. Sí, además el vocabulario que elige, porque dice que quería seguir jugando como para que su hija le viera jugar,
pero que bajo ningún concepto, y me parece estupendo, quería retirarse pues con una operación o que pudiera estar jugando mal, ¿no? Y la nena es que es muy pequeñita, debe tener 2 añitos o 3, no sé, algo así. Un poquito menos, y él al final ha estado con muchas complicaciones de lesiones, estuvo prácticamente 2 años sin jugar, y de alguna manera, pues bueno, ese gen del que hablaba, que le enseñó a ser competitivo y ganador de Kobe Bryant, él lo ha demostrado. Es decir, bueno, mi carrera, estamos repasando, bueno, todos los títulos que ha conseguido, dices 11 medallas con la selección española, 3 de ellas en Juegos Olímpicos, 2 campeonatos de la NBA, 6 veces All-Star, mejor novato del año en la NBA. No voy a acabar así mi carrera, yo quiero decidir cómo la acabo, y se puso a trabajar para terminarla en la pista. Y en el liceo, que también es una referencia que podía haber elegido pues un polideportivo. Sí, o el mismo Camp Nou para sí. retirarse, igual cuando hizo la presentación como nuevo jugador del Barça la temporada pasada, pero él decidió el liceo. Esteban, pues muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Pueden ver a Esteban todos los días a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en Cuna de Talentos, aquí en Déjate de Historias Televisión. Bueno, pues ahora vamos con los argumentos políticos y vamos a empezar con 2 que nos tienen a todos sumamente preocupados, como es la jubilación y el precio de los alquileres. Empezamos por la edad de jubilación, David. Sí, mira, yo empezaría para enlazar estos 2 temas con una definición de socialismo. Una definición de socialismo muy sencilla, que todo el mundo va a entender, ofrecida por uno de los mejores pensadores a lo largo de la historia, que es Hayek, que Hayek decía que el socialismo es la nacionalización de los medios de producción y la planificación de la economía centralizada. Esto lo digo para que tengamos claro cuál es el marco y cuáles son las consecuencias de los 2 temas que vamos a hablar. Por un lado, edad de jubilación. La edad de jubilación, ahora sale el ministro de Seguridad Social, el ministro Escrivá, planteando que se aumente la edad de jubilación. Aquí hay 2 cosas. Una, para todo aquel que nos esté escuchando en su casa, que sepa que España no es una isla en medio de la Unión Europea ni en medio del mundo que tenga una edad de jubilación fuera de lo habitual, sino que en España está en 66 años en estos momentos, escalable hasta 67 en los próximos años, que es la media de la edad de jubilación en todos los países de la Unión Europea. Portugal son 66, Italia 66, Grecia 67, es decir, estamos en la media. Y que, perdona, hasta antes de ayer eran 65. Y hasta antes de ayer era 65. Es entendible que se pueda ampliar 1 o 2 años, pero lo que planteaba el ministro, que era la posibilidad de ampliarlo hasta los 75 años, lo que intenta tapar de fondo es un debate sustancial que tenemos que tener en este país, que es la viabilidad del sistema de pensiones. No porque empecemos a ampliar los años de jubilación el sistema va a seguir siendo viable. El problema del sistema, y esto lo va a entender cualquiera que nos escuche, es que hace unos años, hace no tanto, hace unas décadas, en España había 4 trabajadores por cada pensionista, es decir, 4 trabajadores pagaban las pensiones de un único pensionista. Hoy en día ese porcentaje ha bajado a 2 trabajadores por un pensionista y se calcula que para 2040-2050 habrá un trabajador por un pensionista. El sistema que hoy tenemos en España es un sistema de reparto, es lo que se llama un sistema de solidaridad intergeneracional, es decir, nosotros, cualquiera de los que estamos en esta mesa, que estamos en actividad laboral, pagamos las pensiones de los pensionistas actuales. ¿Qué es lo que podría hacer viable el sistema? Un sistema de capitalización. Un sistema de capitalización lo que significa es que tú, trabajador, lo que vas es generando una hucha a lo largo de los años de tu vida laboral que paga tu propia pensión. Y eso podría hacer el sistema viable. ¿Qué sucede? Que hay mucha gente que considera que eso es insolidario porque hay pensiones que son de personas más vulnerables. Bueno, hay que tener en cuenta otro tipo de pensiones, las no contributivas, las de viudedad, las de orfandad, pero todo eso es sostenible con un sistema de capitalización. El problema es que el sistema actual, como digo, trabajadores en activo pagan a los pensionistas del momento, es sostenible cuando tenías el modelo que comentábamos al principio, 4 trabajadores por un pensionista. Ahora, cuando vas a un 1-1, es insostenible. Ese modelo se cae. Sí. Entonces, si queremos asegurar el sistema de pensiones, lo que hay que hacer es un debate profundo, dejando a un lado ideologías y abstrayéndonos de los marcos mentales que cada uno tiene y mirar en el panorama internacional qué modelos de sistemas de pensiones han funcionado. Y nos damos cuenta que los sistemas de pensiones más viables en el mundo, más garantistas y con pensiones más altas son aquellos países que tienen el modelo que he planteado. Sin embargo, intentar poner tiritas a una herida de bala, pues sabemos que no gestiona nada. A lo mejor tienes un poquito menos de sangre en el momento inicial, pero te acabas muriendo igual. Pues esto es algo parecido. Plantear debates artificiales sobre si elevar la edad de jubilación a 75, 80, 85 años es estéril, porque no soluciona el problema de fondo, que es la viabilidad del sistema.
y que hemos visto que durante muchos años se ha tenido que tirar del fondo de pensiones, que es un fondo que el Estado tiene para situaciones de excepcionalidad, para pagar las pensiones, porque no se llega. Y con el problema que hay de natalidad, con el problema que hay de la inestabilidad laboral, con los cambios laborales de la gente, antes, hace 50 años, la generación de nuestros padres empezaba a trabajar con 18 años y se jubilaba en la misma empresa. Hoy en día no. Hoy en día, en una vida laboral, de promedio pasas por 5, 6 o 7 empresas. Por lo tanto, hay que fomentar la natalidad, hay que fomentar que la conciliación laboral, que los hombres y mujeres puedan conciliar y tener posibilidades de generar y crear familias. Y a la vez hay que dotar a un sistema de pensiones que sea garantista, que soporte la pirámide poblacional, que si antes tenía una base muy amplia de gente joven y una base muy estrecha de gente mayor, esa pirámide cambia y en España cada vez hay más gente mayor y menos gente joven, menos gente trabajando y más gente mayor. Álvaro. Lo explica muy bien David. A ver, él, y además lo ha dicho de una manera muy inteligente, en España hay una progresividad impositiva, que la consagra la Constitución y ahí estamos todos de acuerdo, no solamente tienes que pagar proporcionalmente un tipo de gravamen sobre tu base imponible, sino progresivamente, cuanto más ganas, sube el tipo de gravamen, sino que incluso en las pensiones, que no deja de ser una segunda parte de la vida laboral, porque casi dura tanto el tiempo de jubilación que el tiempo en el que estás en activo, resulta que hay una nueva progresividad en la que, para que haya un criterio intergeneracional de solidaridad, unos han pagado más que otros y precisamente para eso no se va a un sistema, como decía muy bien David, de capitalización. Pero el sistema actual solo tiene una viabilidad: que haya mucho empleo, que se genere mucho empleo para que los trabajadores del futuro paguen a los pensionistas del futuro y que se invierta, que en 2050, incluso antes hablamos de un trabajador se paga a sí mismo y lleva de mochila a un jubilado, sino lo que es importantísimo todavía más, porque tan importante como el número de empleados es los salarios. Hay que subir los salarios, y para subir los salarios y que por tanto suban las cotizaciones, porque hoy por hoy, habrá que terminar en eso, si sigue siendo deficitario el sistema, se pagan las pensiones con cotizaciones sociales, no vía presupuestaria. Para eso hace falta que haya más productividad y que haya una combinación entre el factor capital, el factor trabajo y el factor capital. Si no, no habrá valor añadido, no habrá productividad y no habrá salarios altos. Y además, no sé, yo cuando escuché al ministro me dio la sensación de que, como pasa con muchos políticos, que viven aislados en una burbuja, y hablaba como de la función pública y hablaba de, claro, de los 75 años, y dice, bueno, es que por ejemplo un profesor, pues a lo mejor es que porque dicen, no, es que si un profesor no se quiere jubilar, vale, pero no estamos hablando de un profesor, no estamos hablando de un abogado, no estamos hablando, por ejemplo, nosotros en los medios de comunicación podemos adaptarnos un programa como el que estamos haciendo, pues a mí no me costaría, espero, hacerlo dentro de 25 o de 30 años, ¿no? Pero es que hay personas que tienen trabajos sumamente duros, físicos, que ya no es que quieras o no quieras, sino que es que tu cuerpo no te da para ello. Entonces, claro, dicen, no ponga la edad de jubilación a los 75, directamente díganos que no nos vamos a poder jubilar nunca, porque en definitiva es ir aumentando la edad para ver cuántos se mueren por el camino y a ver si llegamos, en fin. Bueno, y de eso se ha liado la mundial, podemos decirlo así, con el precio del alquiler. Estamos todos un poquito asustados, y yo fuera de antena les hacía referencia a una hoja que tengo del año 1960 de Cuba, cuando la empresa que era de mi padre y de sus hermanos y de mi abuelo, que se fue como migrante de Asturias a Cuba. Digo esto, que si fueran unos señores de muchísimo capital y que tenían mucho dinero, me da lo mismo, pero quiero decir que se fueron de migrantes con 15 años, que lograron tener una empresa, y de repente en el año 1960 llegó un ministerio, más o menos se llamaba como de reorganización o algo así, agrícola, se presentaron con 2 testigos y les dijeron, ahora ya lo hemos reorganizado, ahora no es suyo, ahora pasa a ser nuestro. Entonces, no sé si nos estamos pasando, a lo mejor valorando lo que nos están diciendo el precio del alquiler, no sé, Álvaro, pon un poco de luz. Pues lo has dicho muy bien, porque esta ley de vivienda, esta nueva ley del alquiler, no deja de ser una expropiación, una confiscación. El artículo 33 de la Constitución española dice que reconoce el derecho a la propiedad, que solamente se podrá tocar por un motivo de utilidad pública o interés social, que he oído mucho yo que sea
obligar a la gente a alquilar a un determinado precio, pero que en cualquier caso habría una indemnización que los señores de Podemos y los señores socialistas se han olvidado. En primer lugar es inconstitucional, en segundo lugar es antijurídico y en tercer lugar, sobre todo, es económicamente ineficiente. En primer lugar porque fijar un precio que no es un precio de equilibrio y por tanto al bajar el precio, al ponerle un tope, va a haber a ese precio mucha mayor demanda de alquiler que oferta, lo que va a producir es un retraimiento de la oferta, un desabastecimiento y, por supuesto, un mercado negro. Si encima esa medida, que es antieconómica, la compensas diciendo que las nuevas promociones van a tener que poner un 30% de cada una de las casas que hagan al servicio de la vivienda pública, en primer lugar va a retraer las promociones y en segundo lugar el otro 70% de la vivienda la va a encarecer. Pero no solo eso, sino que el mercado de segunda vivienda actual en Madrid y en el resto de España se va a encarecer, es decir, va a conseguir el efecto contrario a lo que persigue. No genera seguridad jurídica, va a retrasar las inversiones y sobre todo va a reducir el tráfico mercantil. El Partido Popular ya ha dicho que en sus comunidades autónomas no lo va a aplicar, que lo va a recurrir al Constitucional porque es una ley manifiestamente inconstitucional y eso va a producir dos cosas. Una, que haya comunidades ricas y que luego haya comunidades autónomas trasnochadas socialistas. Claro, y entonces ahora la pregunta para David, y apuntas lo que quieras sobre lo que ha comentado Álvaro Ballarín, recordamos que es el portavoz de Presupuestos y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Vosotros estáis muy metidos en política, pero los demás ciudadanos que nos interesa la política, pero tenemos nuestros quehaceres diarios, no entendemos nada. Porque dice, han llegado a un pacto, lo que hemos visto, han llegado a un pacto el Partido Socialista con Podemos, un pacto que ha pillado a algunos miembros destacados o muy cercanos al gobierno en una televisión sin saber que se había llegado a ese acuerdo y eran de los negociadores, pero es un pacto que trae aparejado el que se aprueben unos presupuestos, es decir, es un chantaje. Pero luego nos encontramos con que hay comunidades autónomas gobernadas por el PP que dicen que no lo van a cumplir. Entonces no nos enteramos de nada. Quiero decir, han anunciado algo que no es de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional, que cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Entonces nos están vendiendo otra vez humo, no lo sé. Básicamente, y siento decir lo mismo que he dicho en mi intervención anterior, lo que se está haciendo es poner una tirita en una herida de bala. Es que es lo que están haciendo. Tanto es así que ellos mismos lo confiesan, porque si vamos a la secuencia de acontecimientos, vemos como el ministro de Presidencia, una de las personas más cercanas al presidente del gobierno, el señor Bolaños, dijo esta misma semana que él no aceptaba una ley como la que planteaba Podemos en el ámbito de la vivienda a cambio de aprobar los presupuestos, que no lo aceptaba. Que una cosa era la aprobación de los presupuestos generales del Estado y otra era la ley de vivienda. Sin embargo, pues entre medias algo ha debido suceder en el seno de presidencia del gobierno, que el presidente del gobierno directamente apunta que, oye, que estamos de acuerdo, aceptamos pulpo como animal de compañía, esta es una de las peticiones de Podemos, y tú a cambio me apruebas los presupuestos. ¿Por qué el propio presidente del gobierno y la propia presidencia del gobierno saben que esta medida es ineficaz? ¿Es esa tirita en la herida de bala? Pues porque es que hay antecedentes. No voy a entrar en la explicación que ha dado Álvaro porque creo que lo ha explicado de manera brillante y excepcional, pero yo voy a ir a los ejemplos que hay. En la Unión Europea tenemos ejemplos de que esto ya se ha aplicado, no están inventando nada nuevo, porque en política todo está inventado y esto ya se ha llevado a cabo y se ha llevado a cabo en diferentes lugares. Pongo un ejemplo, en París, en 2015 se aplicó. Fue una ley del primer ministro de Francia. Fue tan mala que a los 2 años tuvieron que tirarla atrás porque lo que había hecho es que en solo 2 años el precio del alquiler de la vivienda en París había aumentado un 30% y a la vez había un 30% menos de viviendas en alquiler. Es decir, has conseguido que haya menos viviendas en alquiler porque la gente que tiene una vivienda dice, oye, si yo no puedo fijar el precio del alquiler, pues me la quedo para mí y ya veré qué hago con ella. Y luego, por otro lado, al haber menos viviendas, ¿qué sucede? Ley de la oferta y la demanda, el precio sube y el alquiler subió. Entonces, oye, qué maravilla que esta ley en París consiguió que en solo 2 años aumentasen los precios un 30% y hubiese un 30% menos de viviendas. Que alguno puede decir, oye, lo habrán hecho muy mal en París, ha sido un ejemplo fracasado. Vamos a Berlín, en Berlín sucedió lo mismo. Año 2015, hacen exactamente lo mismo, 5 años después, un 50% menos de viviendas en alquiler. Oye, a lo mejor estos alemanes tampoco lo han enfocado bien, vamos a probar en otro ejemplo de otro país, los suecos.
las que estás citando además unos países... democracias escandinavas, que muchas veces las tenemos como ejemplo de políticas públicas bien aplicadas. Bueno, ahí ha sido tal desastre que no han necesitado ni 5 ni 2 años. En un año se han cargado la ley, porque han visto que es que era un caos. Porque al final lo que estás impidiendo es que los jóvenes, la gente con situaciones más vulnerables desde un punto de vista económico, la gente que intenta acceder a su primera vivienda, son los perjudicados, son los que no pueden llegar a tener un alquiler en vivienda, ni a tener ni tan siquiera una propiedad. Los modelos de vivienda donde se ha conseguido algo con éxito es algo mucho más complejo, es una combinación de potenciar la vivienda pública, de aumentar o modificar los planes generales de ordenación urbana, de además subvencionar o apoyar con ayudas a las personas que así lo necesitan. Es una combinación de algo más complejo. Lo que no funciona es el intervencionismo puro y duro, porque, vuelvo a lo que decía al principio, es poner la tirita en una herida de bala. Y eso lo saben en el gobierno hasta el punto de que han aceptado pulpo como animal de compañía a cambio de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. No ni más ni menos. Si quieres añadir alguna cosa, Álvaro. No, solamente que no solamente es una tirita, sino que es una chapuza. Yo creo que en la reunión de ayer, en la que para salvar unos presupuestos transigieron con la aprobación de esta ley, no estaba la única que tiene un cierto rigor y sentido común en el gobierno, que es Nadia Calviño. Le han colado un gol. Yo creo que va a dimitir, porque esto va a ser la tumba del Partido Socialista, ya lo adelanto yo, porque esta medida es que no tiene ni un solo beneficiario. En primer lugar, si una persona que es propietaria se retrae de ir al alquiler, en vez de tener el ingreso, el gobierno de España lo van a tener vía IBI por un 150% más los ayuntamientos. En segundo lugar, lo que han dicho de ayudar a los jóvenes con 250 euros, ya lo han dicho los propios jóvenes, solo va a servir para que le encarezcan a los pocos que se sigan quedando en ese mercado. En tercer lugar, son las comunidades autónomas, por eso la mitad de ellas del Partido Popular han dicho que no van a aplicar la ley, son las comunidades autónomas las que tienen que decir qué zonas están tensionadas por barrio, por distrito, por provincia incluso, y van a decir las del Partido Popular que no, porque es una ley antieconómica, además de ser antijurídica, y sobre todo porque, ¿sabes lo que ocurre, María José, David? Que una vez más el Partido Socialista no se atreve a cambiar la realidad y baja los brazos. Esto no ataca las causas del problema, ataca las consecuencias. La causa del problema no es el precio del alquiler, la causa del problema es el paro juvenil que genera la política del Partido Socialista y la falta de emancipación de los jóvenes. Y como son incapaces de combatir las causas, van a las consecuencias. Pero ha sido un acuerdo hecho ayer por la tarde para salvar unos presupuestos, pero que no tiene ningún sentido ni económico ni jurídico, y yo vaticino que será la tumba de este gobierno. Lo que pasa es que haces una valoración, yo creo que muy generosa, sobre Nadia Calviño, que es una mujer con una reputación en Europa, que se le presupone una preparación, pero yo creo que ella ya dio su brazo a torcer y ya hincó la rodilla, y no como se hace ahora para pedir la mano, porque en la anterior remodelación de gobierno, caray, se quitó Pedro Sánchez su gente más cercana, y ella salió muy contenta, muy sonriente, diciendo que perfectamente estaba de acuerdo y ya habían pasado muchas cosas. Entonces, a mí la impresión que me da es que esta mujer transige, o sea, es un Pedro Sánchez pero en femenino. Retiro, digamos que en términos absolutos estoy de acuerdo contigo, pero por comparación, bueno, rodeada de lo que tiene. No sé si querías comentar algo, David. Estoy totalmente de acuerdo. Al final depende de con quién compares. Claro, si comparas en el seno del gobierno, pues Nadia Calviño es de las personas más solventes, obviamente, porque lo estás comparando con gente que está intentando aplicar políticas públicas que o bien son un auténtico disparate desde el punto de vista práctico, o bien tienen una carga ideológica sectaria que lo que hace no es beneficiar al conjunto de la sociedad, que es para los que gobiernan, sino única y exclusivamente a los intereses de su formación política. Sí, yo creo que aquí ha ganado, David, ha ganado Podemos. Sí, sin duda. Vez más, bueno, el Partido Comunista, porque la vicepresidenta viene del Partido Comunista. Pero fíjate tú, eso ha permitido, y esta es la gran desgracia, de que pequeños ahorradores que han metido sus ahorros, porque la propiedad privada, que es lo que ha hecho avanzar, además de muchas más cosas que ha dicho antes David, a las sociedades, no solamente es el que te confisquen tu propiedad, sino el uso que tú le das a la propiedad, en este caso al alquiler. Resulta que esta dejación de ayer del Partido Socialista permite que hoy salga Pablo Iglesias con un tuit que dice:
hemos conseguido subir el salario mínimo, hemos conseguido que nos aprueben leyes feministas, hemos conseguido que se apruebe la ley de vivienda. Bien, no hemos hecho la revolución, pero la política es hacer y conseguir cosas y las estamos consiguiendo. Le está torciendo el brazo Podemos al Partido Socialista en beneficio solo de Pedro Sánchez para que esté más días en la Moncloa y en detrimento de los españoles. Y luego anuncian cosas que no se cumplen, porque esas ayudas que iban a dar, ha habido muchísimas solicitudes y parece que las han estado denegando. Entonces, quiero decir, anuncias ahora lo de los 250 euros para jóvenes, que he leído una estadística, no sé si es acertada o no, que por lo visto en las condiciones que son como que se le ha ocurrido entre que iba a Sevilla, hablaba de no sé qué país y tal, lo de los 250 euros, que parece que en esas condiciones que han dicho 2 o 3 hay 9 millones de españoles. Entonces es que es mucho, pero también las rentas más frágiles que se iba a completar hasta llegar para el salario mínimo y tal, es que no se ha hecho nada. Yo conozco mucha gente que lo ha pedido y no ha sido efectivo. Bueno, vamos a salir un poquito de nuestras fronteras, pero hasta tal punto que nos vamos fuera de Europa, o no sé si estamos en Europa, porque el Reino Unido lo está pasando mal, David, con esto del Brexit. Lo digo con WhatsApp, pero a mí no me da ninguna pena. Lo que pasa es que nos han hecho mucho daño a todos, pero de repente están los supermercados desabastecidos, no se puede poner gasolina, no tienen personal especializado para cortar carne, que oía, ¿qué les pasa? Bueno, es un auténtico drama. Tú hacías un buen matiz al principio. Hablamos de Europa, no hablamos de Europa. Hablamos de Europa geográficamente, no hablamos de Europa en concepto político de Unión Europea, desgraciadamente. Y digo desgraciadamente porque a mí sí me da pena, en el fondo, el ciudadano medio inglés. ¿Y por qué digo que me da pena? Pues porque una vez más, y como he denunciado y denunciaré en todas las veces que pueda, el populismo lo que ha hecho es engañar a la sociedad. Y hay mucha gente que, con la mejor de sus voluntades, escuchó a los populistas pro-Brexit, pero salirse de la Unión Europea y se creyó las mentiras que les decían. Hay un dato muy curioso durante la campaña del Brexit que decían los populistas que era cada día de la Unión Europea te está costando 500.000 libras que podría ir a sanidad, que podría... Bueno, luego se hizo un estudio y un análisis y aquellos datos es que no existían, era mentira. Es como si nosotros tres ahora emprendemos una campaña para cambiar los medios de comunicaciones y nos inventamos los datos. Bueno, pues oiga, es que se presupone que si el servicio público es para toda la sociedad, pues tienes que ser un poco creíble. Y el problema es que fueron creíbles en las formas y no en el contenido. Y hubo mucha gente que se dejó seducir, como ha pasado en España y como pasa en todos los países del continente europeo, y ya no cuento en América Latina, donde el populismo campa a sus anchas hoy en día, donde utiliza un lenguaje basado en la víscera, basado en las emociones, para seducir al elector. ¿Qué problema tiene eso? Que genera unas expectativas muy altas, como sucedió con el Brexit. Todos querían salir de la Unión Europea porque Europa les asfixiaba y les quitaba lo suyo, o curioso, un discurso similar al que vimos en Cataluña, y cuando han salido, ¿qué pasa? Lo que pasa con todos los populismos, frustración. Frustración porque se encuentran supermercados desabastecidos, se encuentran, yo animo a la gente a que busque en internet las peleas en las gasolineras. Es terrible. Parecen imágenes o bien de una película de ficción o bien de países tercermundistas. Peleas a puñetazo limpio por echar un galón, un litro de gasolina en los vehículos. ¿Cuál es el problema? Que al salirse del Brexit han implantado unas políticas de inmigración tan severas y tan duras que excluyen a cualquier trabajador. ¿Por qué? Dicen algo parecido, ojo, a lo que decía Donald Trump en Estados Unidos. La diferencia es que en Estados Unidos se podía mantener... es que Boris Johnson llevan como el mismo look, ¿no? El mismo estilo, en general. Bueno, yo creo que no, que Trump se peinaba y este directamente no se peina. Totalmente, este va como salga de la ducha. Va al aire, como natural, salga de la ducha. Natural. Y Estados Unidos sí tenía un mercado laboral que podía subsistir con lo que tenía. El problema es que en Gran Bretaña han hecho como en Estados Unidos, que es solo puede venir un inmigrante siempre y cuando el trabajo que vaya a desempeñar no lo pueda desempeñar un nacional. Entonces son cuestiones que necesitan una justificación muy, muy excesiva. Pues pongo un ejemplo, un técnico en microdatos de inteligencia artificial que no haya en Londres y lo tienes que traer de fuera. ¿Qué pasa? Que con camioneros, con trabajadores del sector servicios, con trabajadores de la hostelería, con eso consideran que tienen trabajadores de sobra, pero no los hay. Y ahora se ven que no tienen camioneros para ir a abastecer a las gasolineras de gasolina. Están intentando llamar a los de fuera de la Unión Europea. ¿Qué sucede? Que los de fuera de la Unión Europea ahora es cuando dicen, ¿ahora me necesitas a mí? Yo no voy,
porque he intentado seguir trabajando en el país en el que he estado trabajando durante años y me habéis expulsado. Y como me habéis expulsado, yo ahora no voy a ayudar al país. Y se encuentra en una situación de desabastecimiento, una situación que vemos las imágenes y nos evoca mucho a países como Venezuela, como puede ser Cuba, y hombre, que suceda en una de las cunas de la democracia, que suceda en un país privilegiado desde un punto de vista económico, próspero, moderno, pujante, como es Gran Bretaña, pues es muy llamativo y muy triste. Sí. Y una vez más, como decía al principio, la culpa la tiene el populismo político. El cha-cha-cha, la culpa es del cha-cha-cha, en este caso el cha-cha-cha ya lo has definido perfectamente. Me llama la atención, Álvaro, señor Ballarín, que, no sé, este Boris Johnson, que desde luego, no sé si es muy serio trabajando, ¿no? Desde luego su aspecto, dice, hombre, con el aspecto no te tienes que meter, hombre, yo creo que sí, que alguien que esté cara al público y que salga como que se acaba de levantar de la cama, no he estado cerca de él y no sé si además de vestirse se ha duchado, no lo sé, porque lo ignoro. Pero, claro, sale un día y dice que esto de lo del virus y tal, que esto es como para el sur de Europa, ¿no? Para los españoles, los portugueses, Portugal, los griegos y tal, porque claro, el Reino Unido está en otro estatus, ¿no? Luego ya que es que hay que ponerse la vacuna, ¿no? Y ahora sale un día y dice que la Navidad va a ser la mejor Navidad, que claro, dependerá de la familia, de los casos de cada uno, la mejor Navidad que va a tener el Reino Unido. Ya ha dicho que parece que la Navidad va a estar complicada. ¿Qué pasa con el Reino Unido, Álvaro? Pues lo has contado tú muy bien. Al principio no se lo creían. A ver, los ingleses tienen muy buenos epidemiólogos y les dijeron una cosa que es de sentido común, que al cabo de un año el 80% de la población habría pasado por la epidemia, habría contagiado la infección del coronavirus. Sí, pero no es igual cogerlo cuando ya estás vacunado que cogerlo de primeras cuando no se conocía, y como ayer que estuvo en Moncloa Zapatero, el viceconsejero, decía que tiene unos cromosomas este virus que los hace especialmente desconocidos de la comunidad, especialmente desconocidos. Bueno, el otro Zapatero no, por eso es por... no creo que supiese mucho nada, y particularmente del COVID. Por eso, por explicarlo. Efectivamente. Entonces vino a decir que para la ciencia incluso los cromosomas del coronavirus son un gran enigma, porque no saben cómo esos cromosomas son tan agresivos que llevan a la gente a la muerte. Entonces, a él le dijeron una cosa que él creyó ir de listo, dijo, mira, no vamos a hacer nada porque al final todos contagiados, sí, pero en ese viaje iba a caer mucha gente, como cayó mucha gente en el Reino Unido, hasta que le tocó a él. Y cuando le tocó a él y estuvo casi entre la vida y la muerte, que le dieron unos antivirales de manera experimental a él y le salvaron la vida, que parece que se concienciou, se sensibilizó, y ahora viene a decir otra vez, porque ha hecho una apertura otra vez a lo bestia, de que ya empieza a vaticinar esa Navidad peligrosa, igual que ha dicho que tampoco llegan los abastecimientos hasta Navidad. Pero fíjate tú, siendo conservador, siendo liberal él en su ideología, a mí me hacen gracia estos políticos que se limitan a contarte la realidad, no intentan transformarla, te la relatan, como hace el gobierno socialista en España. Oiga, para contarme la realidad, yo prefiero María José Peláez, que me cuenta lo que pasa. Yo prefiero un político que intente cambiar las cosas, porque para que me cuente usted lo que ocurre, pues ya prefiero periodistas consagrados y que son profesionales. Gracias, no, es verdad, es que digo, es que encima nos está quitando el trabajo a nosotros. Totalmente. ¿Y usted qué tiene que hacer? Estamos a día 6 de octubre, de aquí a Navidad quedan 100 días. ¿Usted no tiene otra cosa que decirme que va a haber desabastecimiento en Navidad? Eso me recuerda a Pedro Sánchez. Totalmente. Sí. ¿Y qué va a hacer usted para intentar evitarlo? Claro. ¿Claro? A ver, es que sé que es difícil defenderle, pero yo tengo un poco de debilidad porque conocí a sus padres, tenían una tienda estupenda de tulipas en Madrid y yo les hacía publicidad. Sabía. Y pues no es porque les hiciera publicidad, sino porque la verdad que los padres eran sumamente agradables, y yo no he sabido que eran sus padres hasta hace muy poco. Bueno, estamos hablando de Carmona, de las puertas giratorias, ¿ibas a decir algo? Sí, que quizá la opinión que voy a plasmar no es la mayoritaria o la que se lee en la gran mayoría de medios de comunicación, y no es una defensa lo que voy a hacer, pero sí que creo que en temas como este hay veces que hablamos desde la víscera, desde las emociones. Recordamos que le han nombrado en Iberdrola vicepresidente. Y creo que hablamos desde las emociones y la víscera, desde el punto de vista de, oh, madre mía, puerta giratoria. Bueno, también paremos un momento y hagamos un análisis. ¿Qué es lo que se le puede censurar a Antonio Miguel Carmona? En mi opinión, se le puede censurar la falta de coherencia política de alguien como él,
que cuando, por ejemplo, Esperanza Aguirre pasó a trabajar en una empresa de cazatalentos, él criticaba que alguien que había pasado por la función pública se fuese al sector privado. Bueno, pues aplícate el cuento tú mismo. Quiero decir, lo censurable para mí es la falta de coherencia política. El decir una cosa o lo que es aplicable para mí no es aplicable para otros, o lo aplicable para otros no es aplicable para mí. Falta de coherencia, totalmente censurable. Ahora bien, el debate creo que tiene que ir con mayor profundidad. Cuando hablamos de puertas giratorias, lo que hay que decirle a la gente que está escuchándonos en su casa es que eso ya está legislado, que en España ya existen leyes que impiden que un político, un cargo público, un alto cargo pase del sector público al privado sin un tiempo de, como se le llama, periodo en la nevera, un tiempo de descompresión. Este señor lleva más de 2 años sin un cargo público, más de 2 años. Es un señor que es catedrático en economía, que ha sido profesor y que conoce la administración pública a la perfección. ¿Para mí está inhabilitado para trabajar en una empresa privada? Oiga, que lo decidan sus accionistas. Yo no tengo nada que ver. Si los accionistas lo ven bien, el presidente de la compañía lo ve bien y el comité de dirección lo ve bien, ¿qué problema hay? Ahora, tampoco vendamos esa idea de puertas giratorias, de que hay un sistema perverso y maligno que los políticos pasan de un lado por otro. ¿Por qué es incompatible con otro debate que también tenemos? Que es que queremos buenos políticos. Si queremos buenos políticos, como en las sociedades más avanzadas, tiene que haber un salto natural entre el sector privado, la administración pública y vuelta al sector privado. Porque ¿qué queremos? ¿Políticos que se perpetúen durante 40, 50 años y que no tengan otro desempeño? ¿O queremos un sistema de políticos que solo puedan ser funcionarios? Bueno, yo creo que es que son dos cosas que son antagónicas. Si criticas una cosa, no puedes criticar la otra. Entonces, ni puertas giratorias tal y como se plantea, que parece que los políticos salen y entran alegremente como si esto fuese casi un club de alterne, ni tampoco la idea de que haya que inhabilitar su vida profesional. Este señor tiene todo el derecho del mundo a trabajar en el sector privado. Hay una cuestión, Álvaro, que me ha llamado especialmente la atención, y es que bueno, la ha criticado Podemos con muchísima dureza, achacando el nombramiento al precio de la luz, que creo que no tiene una cosa que ver con otra, pero que el PSOE también se ha metido con él. Claro, el PSOE se ha metido con él porque el PSOE, es verdad que parece ser que Carmona no tenía la mejor relación con la cúpula socialista y particularmente con el presidente del gobierno, pero no podemos olvidar que Carmona es socialista, que ahora es un militante de base, pero que tuvo importantes responsabilidades, y que quien está gobernando en España es socialista, y que Galán, que es el presidente de Iberdrola, seguro que no lo ha hecho para dar, como dicen algunos, una bofetada al gobierno, porque con el dinero de sus accionistas nunca hace eso un empresario serio, y Galán lo es, sino que lo hace para interceder. Por tanto, aquí pierde Carmona, pierde el Partido Socialista, pierde Iberdrola, pierde la clase política porque da una imagen penosa, y pierden también las eléctricas. Dicho lo cual, tú lo has dicho muy bien, si no fuese porque se han disparado los precios de la energía, seguramente Iberdrola no hubiese fichado a Carmona. Por tanto, no podemos olvidar el elefante en la habitación. Hoy se está pagando por el megavatio hora 228 euros, y mañana vamos a pagar los españoles por el megavatio hora 288 euros. ¿Qué significa eso? 288, que en apenas una semana se ha multiplicado por 2 lo que en 3 meses había multiplicado prácticamente por 4. Desde prácticamente un incremento del 8% a un incremento que vamos ya por el 800%. Pues bien, si Pedro Sánchez pidió la dimisión de Rajoy por un incremento del 4% y Pablo Iglesias tuvo las agallas de pedir 1 minuto de silencio en el Congreso de los Diputados por lo que él llamó pobreza energética, digo yo que tendríamos que estar ahora 1 año en silencio, porque hemos pasado del 4% al 800% y estamos pagando el megavatio hora a 288 euros. El Partido Popular ha propuesto que de los 100 euros que pagamos al mes, digo 100 como una cantidad media base, 58% son precios políticos y 42% precios de generación de energía. El Partido Popular quiere que paguen los ciudadanos por el consumo de energía y no por los impuestos políticos, por las propuestas políticas, las primas, por los impuestos los primos y por los primos nosotros. Y por la reducción tarifaria. Por tanto, hay que quitar de la factura todo lo que no es consumo, y el Partido Popular quiere que se pague por lo que se consuma, no que se pague por la incompetencia de PSOE y Podemos.
En titulares, porque estamos terminando, pero se ha realizado, habéis tenido la convención del Partido Popular, que como novedad pues se ha hecho en distintas ciudades y ha terminado en Valencia, que bueno, es un lujo terminar en Valencia, hay que ver Valencia, qué ciudad tan maravillosa es. En titular, ¿cuál es tu valoración? Cerrasteis con la Plaza de Toros Diana, que eso hace mucho tiempo que no pasaba. Es original de Pablo, María José, el PP ha vuelto. ¿De Pablo Casado? Sí, es que aquí, el PP, Pablo Casado dijo, el PP ha vuelto. Él cogió hace apenas 3 años un PP con 66 diputados y con una intención de voto del 16%, y 3 años después ha reconstruido el partido, ha eliminado el partido que estaba a nuestra izquierda, aunque yo creo que no, porque liberales, y es una fuente importante ideológica, somos nosotros, pero ha eliminado una de las 3 derechas y ha puesto el Partido Popular con una intención de voto del 30%, 6 puntos por encima del Partido Socialista. Creo que en menos tiempo no se puede hacer más. Y ni se puede decir más tampoco. Tenemos que seguir la semana que viene hablando de ello, pero también apunta algo sobre el macrobotellón. La semana pasada comentábamos que también hay unos intereses, no solamente problemas de seguridad, sino que parece que algunas mafias de venta de droga están aprovechando estos macrobotellones. No sé si tienes algún dato más, David. Sí, parece que en los últimos días, últimas semanas, los medios periodísticos están investigando bastante sobre el perfil de la gente que está en estos macrobotellones y, como tú bien apuntas, detrás no hay jóvenes que casualmente van al botellón, sino que hay bandas, hay mafias, hay tráfico de drogas, hay gente que va directamente a destrozar los actos para generar violencia contra la policía, cosa que vemos en Cataluña, donde hay mucho independentista. Bueno, pues hay mucha tela que cortar que yo creo que da para próximos programas. Pues desde luego que sí, así lo haremos. David Álvaro García, director de comunicación de Acento Asuntos Públicos, muchas gracias por acompañarnos. Un lujo, como siempre. Y Álvaro Ballarín, gracias por estar con nosotros. Te vemos si te has ahí. fijado, 2 Álvaros, lo que pasa es que él es más consistente porque él lo tiene en el apellido, que eso da mucha más regla, me viene de antes. Lo mío es una... Bueno, yo soy Álvaro, hijo de Álvaro, que ya es algo más consistente. Eso tiene pedigrí. Que elegir un nombre así, pero él lo lleva en el apellido, eso ya es... De ahí el entendimiento. De ahí el entendimiento. Bueno, pues Álvaro Ballarín es portavoz de Hacienda y Presupuestos de la Comunidad de Madrid, y es nada, y también pues un gran entendido del mundo de la cultura, cosa que valoramos especialmente aquí. Nosotros nos despedimos de todos ustedes, si me lo permiten, con una última recomendación, y es que sean malos, pero que puestos a ser malos, que no sean un poquito malos, sino que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.